Hace apenas 7 días, Donald Trump estaba a horas de dar la orden. Una orden que hubiera significado el regreso de Estados Unidos a una lucha abierta contra Irán. Aviones, drones, combate directo. Todo estaba sobre la mesa. Y ahora, en una llamada telefónica que duró apenas unos minutos, Trump le dijo algo a un periodista que cambia todo el tablero. Una frase de 4 palabras que resume su nueva estrategia contra Teherán. Te la voy a repetir tal cual la dijo, en un momento. Pero antes necesitas entender por qué esa frase, dicha en el momento exacto en que Irán acaba de lanzar una lista de exigencias imposibles, podría ser la jugada más peligrosa, o también la más inteligente de todo su mandato. Quédate hasta el final porque más adelante te voy a mostrar la grieta interna dentro del régimen iraní que Estados Unidos está usando a su favor y que casi nadie está contando. Hace apenas unas horas, una entrevista exclusiva que Trump le dio a Axios, más un comunicado que salió desde Teherán con nuevas condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz, nos dio de demostración o de forma dos piezas de información que juntas arman un rompecabezas mucho más grande de lo que parece a simple vista. Vamos a cubrir 3 cosas en los próximos minutos. 1. La estrategia de Trump para enfocarse en el tema iraní. ¿Cuál es el tratamiento que el presidente tiene planificado con Teherán ahora mismo? ¿Cómo ha cambiado todo desde los últimos días? 2. La lista de exigencias que Irán acaba de poner sobre la mesa y por qué una de ellas es una trampa. Y 3. Lo más importante, la división interna dentro del gobierno iraní que podría decidir todo esto antes de que se lance un solo misil. Antes de arrancar, un dato que te va a poner en contexto en 10 segundos. Ahora mismo, cada noche, están saliendo del Golfo alrededor de 8 millones de barriles de petróleo por el sur del estrecho de Hormuz, escoltados por la Marina estadounidense. Sin acuerdo, sin permiso de Irán. Guarda ese dato porque en minutos vas a entender por qué es la pieza clave de toda esta historia. Y ahora sí, vamos ya al tema. Durante el domingo, el presidente Donald Trump habló por el teléfono con el periodista Barack Rabbit de Axios. Una llamada breve pero con una declaración que lo dice todo y por eso aquí lo estamos analizando dato por dato. Trump dijo, y cito textualmente, estamos bajándole el tono a esto. Y agregó algo todavía más revelador, que solo están, en sus palabras, semi-negociando con Irán. Que básicamente lo que están haciendo ahora es observar cómo Irán se hunde en una inflación descontrolada. Observar cómo el régimen se está quedando sin dinero. Y aquí está un punto clave. Hace apenas una semana, según funcionarios estadounidenses citados por Axios, Trump estaba inclinado a ordenar el regreso a operaciones de combate a gran escala. Es decir, la opción militar estaba prácticamente sobre la mesa, lista para activarse. Y nos preguntamos, ¿qué lo hizo entonces cambiar de opinión en solo 7 días? Eso te lo explico ahora mismo. Voy a eso porque la respuesta no tiene nada que ver con diplomacia y todo que ver con dinero. Trump fue muy claro sobre por qué está apostando por la presión económica y no por una acción militar. Dijo que Irán está en muy mal estado económicamente, que el régimen ni siquiera tiene dinero para pagarle a sus propias tropas. Piensa un segundo. Un régimen que no puede pagar a su ejército es un régimen con un reloj de arena corriendo en su contra. Y según funcionarios de Estados Unidos, el bloqueo naval que ya está en marcha ha empeorado todavía más esa crisis económica interna.
Pero aquí hay un dato que casi nadie está conectando. Mientras Irán se ahoga económicamente, Trump también mencionó que el petróleo bajó a poco más de $75 el barril. Eso significa que mientras dura esta presión, los consumidores estadounidenses están sintiendo menos dolor en la bomba de gasolina. En otras palabras, Trump encontró una fórmula donde ejerce máxima presión sobre Teherán sin que el costo político interno en Estados Unidos se eleve. Y por eso dijo esta frase, que resume toda su filosofía en este conflicto. Siempre funciona. Es como una partida de ajedrez. Ajedrez, no una pelea de bar, una partida donde cada movimiento se calcula con paciencia. Y eso nos lleva directo al siguiente movimiento, el de Irán. Es decir, te lo resumo aquí rápido. El presidente le confirma a Axios que su estrategia es la presión económica y el bloqueo naval. Es decir, ir con todo en la parte económica de Irán, alegando que confían que estos mecanismos contribuyan a un mejor desenlace en cuanto al tratamiento de este tema. Y quiero añadir a eso que no solamente se trata del tema de la presión económica, sino que Estados Unidos confía en que esta presión, en que este control en cuanto a las finanzas de Irán provoque que haya choques entre las facciones internas del gobierno iraní. Quiebres, de lo que voy a hablarte solo en minutos. Es decir, el presidente Trump pausó acciones de carácter militar, tomando en cuenta ahora como estrategia principal el foco económico. Lo interesante aquí es que mientras Trump hablaba de bajarle el tono en Teherán, estaba pasando exactamente lo contrario. Había un acuerdo casi cerrado, un pacto negociado entre Irán, Omán y Estados Unidos para reabrir el tráfico en el estrecho de Hormuz, uno de los puntos más estratégicos del planeta para el transporte de petróleo, del que tanto te hemos hablado aquí. Y mediadores de Qatar y Pakistán estaban confiados en que este acuerdo se anunciaría el miércoles pasado. No se anunció. Y el sábado entendimos por qué no se anunció. Mohammad Bagher Solagher, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán en ese momento, salió con una nueva lista de condiciones. No para un acuerdo nuclear, no para levantar sanciones, para algo mucho más básico. Simplemente reabrir el estrecho. Estas son las exigencias. Escúchalas muy bien, porque casi nadie se da cuenta de que aquí está la trampa. Primero, Estados Unidos nunca más amenace ni insulte a Irán en ningún idioma. Segundo, que termine permanentemente el conflicto contra Irán y sus aliados en Líbano, Gaza, Yemen e Irak. Tercero, que se levante el bloqueo naval y se retiren las fuerzas militares de los alrededores de Irán. Y todavía agregó más. Compensación total por los daños del conflicto, levantamiento de todas las sanciones y la liberación de todos los fondos iraníes congelados. ¿Por qué te digo que esto es una trampa? Porque hasta hace apenas unas semanas, estas mismas exigencias eran las condiciones para un acuerdo nuclear completo. Recordarás de eso. Ahora Irán está poniendo las condiciones iguales, algo mucho más pequeño. Simplemente dejar pasar barcos por un estrecho. Para eso, colocaron las mismas condiciones. Es decir, Irán subió la apuesta en el momento exacto en que debería estar bajando. Y eso, según un diplomático de uno de los países mediadores, no es casualidad. Es un síntoma. Queridos amigos, si les está gustando este contenido, recuerden suscribirse y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días y sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Continuemos.
Aquí está lo que casi ningún medio está explicando bien. Esa es la razón por la que te pedí que te quedaras hasta este punto. Esa lista de exigencias imposibles no refleja la posición de todo el gobierno iraní. Refleja una lucha interna dentro del propio régimen. Funcionarios estadounidenses le confirmaron a Axios que dentro de Irán hay ahora mismo dos bandos enfrentados. El primero está liderado por el propio presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Este bando está genuinamente preocupado por un colapso económico total y cree que Irán necesita, sí o sí, llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El segundo bando está liderado por Ahmad Baidi, el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y este grupo rechaza cualquier tipo de concesión. Cero. Entonces, cuando ves a Sogalder sacar esa lista imposible de condiciones, en realidad no estás viendo la postura de Irán. Estás viendo, y atención a esto, el resultado de una pelea de poder interna donde la facción más dura, la de la Guardia Revolucionaria, está ganando terreno público en este momento. Y esto es clave para entender la jugada de Trump. Bajarle el tono, no atacar y simplemente dejar que la presión económica siga apretando. Es exactamente la estrategia que más le conviene al bando de Pezeshkian y la que más debilita al bando militar duro. En otras palabras, Trump no está esperando que Irán ceda como país. Está esperando que gane la facción correcta dentro de Irán. Y todo se está moviendo además a lo interno de Irán, porque hace solo horas tenemos la confirmación de que hay un nuevo jefe en el Consejo Supremo de Seguridad. Es el mismo que ahora habla en nombre de la facción más dura del gobierno iraní. Mohsen Rezai. Es él la nueva figura que ahora está a cargo, sustituyendo a Soleimani, sustituyendo a la otra figura que estaba dentro del gobierno iraní. Este nuevo jefe viene de los guardianes de la revolución y últimamente era asesor militar del líder supremo. Es ahora quien asume estos cargos. Es decir, hay movimientos también a lo interno que son interesantes. ¿Recuerdas el dato que te pedí guardar al principio? Los 8 millones de barriles de petróleo que salen cada noche del Golfo por el sur del estrecho de Hormuz. Un funcionario estadounidense se lo confirmó a Axios. Eso está pasando en coordinación con la Marina de Estados Unidos y sin que exista todavía un acuerdo formal con Irán. Estados Unidos va a seguir tratando de sacar todavía más petróleo mientras no haya pacto. Esto es enorme y te explico por qué. Porque significa que Estados Unidos ya está ejerciendo control de facto sobre una de las rutas de petróleo más importantes del mundo, sin necesidad de firmar nada con Irán. Es presión pura aplicada en silencio todos los días, mientras en la superficie parece que no está pasando nada. Y aquí hay otra frase que un funcionario estadounidense le dijo a Axios, y que resume toda la estrategia detrás de bajarle el tono al conflicto. Cuando Irán está en conflicto activo, puede usar el conflicto como excusa para no lidiar con sus problemas internos. Pero cuando ese conflicto se enfría, Irán se ve obligado a mirar de frente una realidad económica sin soluciones reales a la vista. Es una estrategia de desgaste, no de destrucción. Y para que no pienses que esto es solo un cambio de humor del presidente Trump por un fin de semana en su club de golf en Misters, el propio vicepresidente J.D. Vance salió el sábado a reforzar el mensaje en Fox News. Vance dijo, y esto es textual, que esto no se ha terminado, que obviamente no estamos al principio, que están en la mitad del juego y que están aplicando, cito,
todo un abanico de herramientas diplomáticas, económicas y militares para lograr el mejor resultado posible para el pueblo estadounidense. Fíjate en el orden en que las mencionó: diplomáticas, económicas y al final militares. Ese orden no es casualidad, es exactamente el mismo orden de prioridades que describió Trump en su llamada con Axios. Todo el gobierno, desde el presidente hasta el vicepresidente, está alineado en el mismo mensaje: paciencia calculada, no impulsividad militar. Ahora, antes de que pienses que esto es un plan perfecto sin riesgos, quiero que consideres algo. Toda esta estrategia depende de una apuesta: que la presión económica rompa al régimen iraní antes de que el régimen decida que no tiene nada que perder. Y ahí está el peligro real. Porque un gobierno acorralado económicamente con una facción militar dura, ganando poder interno, no siempre reacciona negociando. A veces reacciona escalando, precisamente para desviar la atención de su propia crisis interna. Es el mismo patrón que ya vimos. Cuando Irán está en conflicto, el bando militar gana legitimidad. Cuando hay paz, pierde. Así que hay un incentivo real dentro de la facción dura de Teherán para provocar una nueva escalada, aunque sea pequeña, solo para justificar su propia existencia. Y eso es exactamente lo que hay que vigilar en los próximos días. No lo que diga Trump, lo que haga la Guardia Revolucionaria de Irán. Repasemos porque hay mucha información y quiero que te quede clarísimo todo. Trump decidió frenar una posible ofensiva militar contra Irán a última hora y en su lugar está apostando todo a la asfixia económica y al bloqueo naval. Irán, por su parte, respondió con una lista de exigencias que hace apenas semanas eran para un acuerdo nuclear completo. Y ahora las está pidiendo solo para reabrir un estrecho. Esa contradicción revela una pelea de poder interna en Teherán entre quienes quieren negociar y quienes se quieren resistir a cualquier costo. Mientras tanto, Estados Unidos sigue sacando petróleo del Golfo cada noche, sin necesidad de que exista un acuerdo firmado. La conclusión es simple, pero poderosa. Esto no se va a decidir en un campo de batalla, se va a decidir en las cuentas bancarias del régimen iraní y en quién gane la pelea interna de poder dentro de Teherán. Y aquí es donde quiero que tú me digas algo. ¿Crees que la estrategia de Trump de bajarle el tono y dejar que la economía haga el trabajo va a funcionar? ¿O crees que Irán podría aprovecharse de este panorama? Si este análisis te sirvió para entender lo que casi nadie más te está explicando con este nivel de detalle, dale like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas que necesitan esta información. Pero antes de irnos, quiero dejarte acá un regalo interesantísimo. Ve este video para que te enteres de cómo podría darse una mirada desde Washington a Irán, al conflicto iraní. ¿Cómo podría evaluarlo tanto el presidente Trump como todo su gabinete? Los pros y los contras. La parte favorable de cómo la administración ha logrado una transformación en el mapa de Medio Oriente. Un análisis inédito tomando en cuenta un artículo increíble. Está aquí y solamente con un clic podrás verlo ahora mismo. Finalmente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.